Bienvenidos, esta es la guía número 3 de álgebra para el grado 9. Soy la docente María Chávez. Bueno, el problema dice así. En el centro de la ciudad hay un jardín cuadrado cuya área es de 64 metros cuadrados. Si el municipio tiene planeado instalar una cerca de alambre, ¿cuántos metros se necesitan? Bueno, tenemos que el área es igual a 64 metros cuadrados, ¿cierto? Por lo tanto, para yo saber cuántos metros de alambre se necesitan, yo necesito saber cuánto mide el lado, ¿sí? Uno de sus lados. ¿Por qué? Porque como sabemos que es un cuadrado, pues todos los lados miden lo mismo, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a geometría del grado 7, sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado. O lo que es lo mismo, L al cuadrado. Entonces, si 64 es igual a L por L, dígame entonces un número que multiplicado por él mismo 2 veces me dé 64. Pensemos en un número. ¿Listo? 8, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque 8 por 8 es 64, es decir, 8 al cuadrado. Luego, si un lado vale 8 metros, más 8, más 8, más 8, sería 8 por 4. Y 8 por 4, 8 metros por 4 lados. Eso es igual a 32. O sea que 32 metros, perdón. O sea que se necesitan 32 metros de alambre para acercar el jardín. Bien, entonces, ¿cuál es el tema introductorio aquí? ¿O hacia dónde vamos a ir? Hacia la radicación, ¿cierto? Porque yo lo que podría hacer era, o es más bien, resolver esta operación de la siguiente forma. Raíz cuadrada de 64 y eso sería igual a 8. ¿Por qué? Por esta expresión que tenemos acá. 8 por 8 es igual a 64 u 8 al cuadrado es igual a 64. Entonces recordemos algunos ejercicios de radicación. Raíz cuadrada, por ejemplo, de 25. ¿A qué es igual raíz cuadrada de 25? A 5, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque 5 al cuadrado es igual a 25. Recuerden que no es 5 por 2, sino 5 por 5. ¿Cuántas veces? 2 veces. Claro, es que lo que buscamos en la radicación es un número que multiplicado por él mismo 2 veces me dé 25. ¿Por qué 2? Porque recordemos que cuando no le coloco el numerito acá, que en la diapositiva más adelante vamos a ver cómo realmente es que se llama. Cuando no hay número acá, entonces el número es 2, ¿cierto? Entonces vamos otra vez. Raíz cúbica, por ejemplo, de 8. Dígame un número que multiplicado por él mismo 3 veces me dé 8. Sería 2. ¿Por qué? Bueno, porque 2 por 2 por 2, 3 veces es igual a 8. O también se puede escribir como 2 a la
3. Muy bien. De esto les estaba hablando. Hay un índice, un radical, que es la estructura, una cantidad subradical, que es la que está dentro del radical, y existe una raíz, que es el resultado. Entonces, cuando hablamos de raíz cuarta, por ejemplo, de 81, ¿cierto? Dígame un número que multiplicado por él mismo de 4 veces, perdón, de 81, el 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 3 a la 4, o sea, 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces me va a dar igual a 81. Veamos entonces otro. Raíz cúbica veamos, 64. Sí, 64. Dígame un número que multiplicado por él mismo 3 veces me dé 64. ¿Cuál sería? El 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 4 a la 3 es igual a 64. Entonces, ¿quién sería el índice aquí? El 4. ¿Quién sería la cantidad subradical? 81. ¿Y quién sería la raíz? 3. ¿Quién es el índice acá? 3. ¿Quién es la cantidad subradical? 64. ¿Y quién es la raíz? 4. ¿Listo? Entonces, de esa forma, espero que hayan recordado un poquito más lo que era la radicación. Vamos entonces a seguir con algunas notas que yo preparé para ustedes. Muy bien, entonces tenemos aquí como primer punto raíz cuadrada de 6. Como segundo punto tenemos raíz cuarta, puede ser, ¿sí? De menos 16. Como tercer punto tenemos a raíz cúbica de 125. Y como cuarto ejercicio tenemos a raíz, ¿cuál puede ser? Raíz quinta de menos 32. Muy bien. Entonces, tenemos dos situaciones acá. Tenemos la situación en donde el índice es par, ¿sí? En el primer punto y en el segundo, el índice es par. En este caso es 2. Recuerden que cuando no se coloca, el índice es 2. En este caso es 4. Y la segunda situación es cuando el índice es impar. En este caso es 3 y en el otro 5. Entonces, cuando el índice es par y la cantidad subradical, aquí es 36, perdón, y la cantidad subradical es positiva, entonces el resultado es positivo y sí se puede. Es decir, raíz cuadrada de 36 es 6, ¿cierto?
¿Por qué? Bueno, porque 6 a la 2 es igual a 36. Muy bien. En cambio, en el segundo punto tenemos la raíz cuarta, o sea, cuando el índice es par, pero la cantidad subradical es negativa. Pensemos en un número que multiplicado por él mismo 4 veces me dé 16. De pronto ustedes me digan, ay señor, 2. Efectivamente es 2 si fuese 16 positivo. Ay, bueno, señor, menos 2 entonces. Bueno, vamos a probar. Menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Cuántas veces? 4, ¿cierto? Porque es raíz cuarta. Por menos 2, miremos a ver cuánto nos da. Vamos a cambiarlo de color para negro y tenemos menos por menos más. Y 2 por 2 es 4. Más por menos es menos. Y 4 por 2 es 8. Menos por menos es más. Y 8 por 2 es 16. Luego me da más 16 y me debe dar ¿cuánto? Menos 16. Por lo tanto, no existe, ojo, en los números reales no existe un número que multiplicado por él mismo 4 veces me dé menos 16. Lo mismo sucede con cualquier número negativo cuando el cuando el índice es par. ¿Listo? Entonces acá no existe. Ojo, no existe, pero en los números reales. Vamos a poner eso porque después tiende a confundirse. No existe en los reales. Muy bien, en los reales. Entonces, cuando el índice es par y la cantidad subradical es positiva, no hay ningún problema. Pero cuando la cantidad subradical es negativa, no existe en los reales. Ahora, cuando el índice es impar y la cantidad subradical es positiva, el resultado me da positivo. Es decir, ¿cuál es la raíz cúbica de 125? 5, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque 5 a la 3 me va a dar 125. Pero cuando el índice sigue siendo impar, pero la cantidad subradical es negativa, entonces el resultado me va a dar negativo. ¿Cuál es la raíz quinta de menos 32? Pues menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿cuántas veces? 5 veces, ¿cierto? Por menos 2 por menos 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacerlo con un color diferente. Morado. Menos por menos, más. Y 2 por 2, 4. Más por menos, menos. Y 4 por 2, 8. Menos por menos, más. Y 8 por 2, 16. Y más por menos, menos. Y 16 por 2, 32.
Luego el resultado sí es menos 2. Menos 2 a la 5 me da menos 32. Entonces, repito, cuando el índice es par y la cantidad subradical es positiva, no hay ningún problema. Pero cuando es negativa, no existe. Cuando el índice es impar y la cantidad subradical es positiva, el resultado es positivo. Pero cuando es negativa, el resultado es negativo. Muy bien. Nos dirigimos entonces a la explicación de las propiedades. La primera propiedad dice raíz de un producto. Es decir, que dentro de la misma raíz, con el mismo índice, hay una operación. ¿Cuál es esa operación? La multiplicación. Aquí pueden ser 2, 3, 4 factores sin importar. De igual forma se resuelve de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separarlas. Vamos a separar el producto que hay allí. Es decir, de un lado me queda A, ¿cierto? Como cantidad subradical y del otro lado me queda B como cantidad subradical, pero con un radical diferente y el mismo índice. Obviamente, como se está multiplicando, entonces yo lo asocio acá a la multiplicación. Puede ser también que me pueda devolver, es decir, de forma en que yo tenga dos términos que se están multiplicando y que tengan el mismo índice, entonces yo los puedo meter en una misma raíz con el mismo índice. Vamos entonces con un ejemplo. Raíz cúbica de 8 por 27. Los quiero separar, es decir, ya no quiero que haya un solo radical, sino dos radicales. Entonces, raíz cúbica, el mismo índice, cantidad subradical, el primer término que es 8, por raíz cúbica del otro, la otra cantidad subradical que hay, que es 27. Raíz cúbica de 8 es 2 y raíz cúbica de 27 es 3. Vamos entonces con un ejemplo para devolvernos. Es decir, tengo raíz cuarta, por ejemplo, de x por raíz cuarta de y. Como tenemos el mismo índice y dos radicales diferentes, entonces yo lo puedo incluir en un mismo radical con el mismo índice y las dos cantidades subradicales que se estaban multiplicando en raíces diferentes pasan a ser a la misma raíz, multiplicándose. Vamos entonces con la segunda propiedad y dice raíz de un cociente. Básicamente es lo mismo. Hay un radical, un índice y una cantidad subradical, pero esa cantidad subradical es un cociente. ¿Qué puedo hacer? Lo mismo, puedo separarlas. Es decir, hay un solo radical, lo convierto en dos radicales, pero cada uno de los términos de la cantidad subradical se va con el mismo índice. Entonces, raíz enésima de A sobre B es igual a raíz enésima de A sobre raíz enésima de B. Pueden ver que teníamos un solo radical y lo convertimos en dos. Repito, se puede hacer lo contrario, es decir, nos podemos devolver. Tenemos una división de dos términos cuyos términos sean una raíz con el mismo índice, entonces la podemos convertir a una sola. Vamos entonces con este ejemplo de acá. Raíz cuadrada, recuerden que cuando no tiene el índice es un 2, de 4 novenos, los quiero
separar y me quedaría raíz cuadrada, es decir, el mismo índice del numerador que es 4 sobre raíz cuadrada del denominador que es 9. Raíz cuadrada de 4 es 2 porque 2 por 2 es 4 y raíz cuadrada de 9 es 3 porque 3 por 3 es 9. Vamos a hacer un ejemplo con ese mismo. Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a cambiar de color. Azul oscuro. Tenemos raíz quinta, por ejemplo, de x sobre raíz quinta de y. Ojo, esto se puede hacer porque tienen el mismo índice. Si tuviesen índices diferentes, no pudiera realizar esto. Entonces, hay dos radicales, los voy a convertir en uno solo, con el mismo índice que es 5. X quedaría como numerador y Y quedaría como denominador. ¿Listo? La tercera propiedad dice raíz de una raíz. Tenemos una raíz y dentro de esa raíz hay otra raíz. Los índices pueden ser iguales o diferentes, eso no me importa. Lo importante es que siendo que hay dos radicales, yo lo puedo convertir en uno solo, pero los índices de las raíces las debo multiplicar. N por M. Es muy parecida a potencia de una potencia que ya también se multiplica. Y dejamos la misma cantidad subradical, que es A. Tenemos este ejemplo. Tenemos raíz cúbica de raíz cuarta de 6. Entonces, dos radicales los convierto a uno solo y hago la multiplicación respectiva de los índices. 3 por 4, 12. Me quedaría raíz doceava de 6. Y la propiedad número 4 dice raíz de una potencia. Tenemos una raíz y dentro de la raíz hay una potenciación que es a la m. Pueden notar que la a se queda como la base, ¿sí? Y el exponente de la a queda como numerador, aquí está, y el índice de la raíz queda como denominador. Entonces tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Raíz cúbica de 2 a la 4. Tenemos el mismo 2, mírelo aquí, y 4 queda siendo como numerador y 3, que es el índice, queda siendo como denominador. Vamos a colocar un ejemplo. Veamos. Raíz sexta, vamos a dejarlo así, de x a la 4, por ejemplo. X, dejamos la misma base, 4 que está como exponente pasa a ser el numerador y 6 que está como índice pasa a ser denominador. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo realizar aquí de más? Bueno, que yo sé que 4 y 6 se pueden simplificar porque básicamente esto sería una fracción, ¿cierto? Solamente que esta fracción está como exponente, pero se puede simplificar. Entonces, entre 4 y 6 puedo sacar mitad, o sea, dividir entre 2, mitad de 4, 2, y mitad de 6, 3. O sea que eso sería x a la 2 tercios. ¿Listo? ¿Y será que nos podemos devolver?
Es decir, de una potenciación en donde está como exponente una fracción, lo podemos convertir a radicación. Efectivamente, sí lo podemos convertir. Miremos entonces. Raíz, ¿cierto? Raíz, el 3 que está como denominador, lo coloco como índice. 3. Y el 2 que está como numerador, lo coloco como exponente de la x. Entonces me quedaría de esta forma. La propiedad número 5 y 6 son en verdad muy similares. Vamos a tratar de cambiarlo aquí. Vamos a ver si se puede. Sí, efectivamente se puede. Entonces, la propiedad número 5 dice raíz enésima de un número positivo elevado a la n y raíz enésima de un número elevado a una potencia impar. Entonces, tenemos lo siguiente. Raíz, vamos a colocarle raíz cuadrada, ¿cierto? De 5 a la 2. Básicamente, raíz cuadrada de 5 a la 2 tendríamos que convertir primero 5 a la 2. ¿Y cuánto es? Bueno, eso no se llama convertir, se llama resolver la potenciación. Entonces sería 5 a la 2, 25, ¿cierto? ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? Pues 5. Entonces, lo que buscamos es ahorrar un paso. ¿Cuál es el paso que nos estamos ahorrando? Pues porque de aquí podemos pasar acá. ¿Cómo? Cancelando, porque este 2 que está aquí como exponente es el mismo 2 que está aquí como índice. Entonces yo los puedo cancelar y sacar el 5 sin necesidad de hacer esto. De tal forma que si yo tengo una raíz con índice 10, por ejemplo, y una X acá. Bueno, vamos a hacerlo con números primero y después pasamos a las letras. Con índice 2, perdón, con cantidad subradical 2 y exponente 10, sencillamente yo lo que puedo hacer es cancelar el 10 con este 10 y me quedaría, ¿quién? 2. Muy bien. Vamos entonces con otro ejemplo, a ver si ya pudimos entender. Tenemos raíz séptima de 3 elevado a la 7. Lo que podemos hacer, repito, es cancelar los 7. Ojo, porque son los mismos y me quedaría únicamente lo que está dentro, o sea, la base que sería el 3 como resultado. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado cuando la cantidad subradical es negativa. Es decir, si tenemos aquí, por ejemplo, menos 5 elevado a la 2, ya no saldría como menos 5. ¿Por qué? Bueno, porque menos 5 por menos 5, vamos a ver cuánto da menos 5 por menos 5. Menos por menos es más y 5 por 5, 25. Entonces daría como resultado 25 positivo.
Si le extraemos la raíz cuadrada de 25, da como resultado 5. Entonces, aquí me faltó una raíz cuadrada. Vamos a ubicarla enseguida. Entonces, no saldría como menos 5. ¿Listo? Entonces, cuando la cantidad subradical, por ejemplo, 5, 2 o 3, es positiva, cuando la cantidad subradical es positiva, ¿cierto? El exponente no me importa si es par, como 10 o 2, o es impar como 7, de todas formas sí se cumple. Pero cuando la cantidad subradical es negativa, necesariamente para que pueda salir, el exponente y el índice deben ser impares. Es decir, que si yo lo coloco como raíz cúbica de menos 8, por ejemplo, a la 3, ahí sí puedo yo cancelar los 3 y me quedaría el menos 8. ¿Por qué? Bueno, porque si yo elevo el menos 8 a la 3, me quedaría 3 negativo, ¿cierto? Menos por menos, más, y más por menos, menos. Entonces, de todas formas, me quedaría negativo. Al momento de yo extraerle la raíz cúbica del resultado, me queda negativo también. Entonces, no hay ningún problema. El problema es cuando la cantidad subradical, o sea, la base es negativa y el exponente y el índice son pares.